En la Corte Superior de Justicia de Lambayeque existe el módulo judicial integrado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Conoce usted qué funciones cumple este módulo? ¿Qué mecanismo se emplea para contrarrestar la violencia contra la mujer dentro de nuestro distrito judicial de Lambayeque? Esta y otras preguntas vamos a resolver el día de hoy en Yaykuna Judicial. Bienvenidos y bienvenidas. Yaykuna es un término quechua que significa acceso y representa el espíritu de nuestra actual gestión presidencial, que trabaja para que la justicia no sea un privilegio, sino todo lo contrario, sea accesible, transparente y humanizada. El tema del día de hoy está denominado Violencia contra la Mujer. ¿Qué estamos haciendo para enfrentarlo? Para ello tenemos a la especialista, la doctora Blanca del Pilar Cabero Laca. Ella es administradora del módulo judicial integrado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte de Lambayeque. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que me hayan invitado a este programa Yaykuna Judicial, el cual viene siendo muy visto por toda la comunidad judicial y además nos permite conocer sobre los temas. Doctora, vamos a comenzar preguntándole, ¿no? Cuando mencionamos módulo integrado judicial de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Cuando decimos un módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, nos referimos a la respuesta que dio la Comisión Especial de Emergencia ante la grave problemática de la violencia que vivíamos en el país. O sea, ya teníamos una ley en el 2015, pero faltaba ver cuál era el camino que tenía que tener, un camino más contundente hacia la lucha contra la violencia. Y fue en el 2018, o sea, 3 años después, que esta Comisión de Emergencia se reúne, liderada por la doctora Elvia Barrios, quien era la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, y expuso que la solución a esta grave problemática tenía que ser la creación de estos módulos. Fue tan contundente que los módulos se crearon casi inmediatamente. Pues en julio, y vemos que la creación del módulo judicial integrado se realiza en el 2018, el 15 de octubre. Entonces, en ese momento, se crean 6 módulos judiciales. Uno de ellos, el de Lambayeque. O sea, se vieron los lugares donde había una mayor incidencia de la violencia. Y estos módulos son especializados. O sea, la idea que tuvo la Comisión de Emergencia era justamente que hubiera un módulo en cada corte. Lamentablemente, llevamos prácticamente, no se ha cumplido todo el cronograma que tiene el SNEG, ¿no? Y vamos a día de hoy 8 módulos, ¿no? Pero uno de ellos, el de Lambayeque. Bien, ¿y cuál sería el objetivo específico del módulo de Lambayeque? Bueno, el módulo de Lambayeque es prácticamente un espacio donde se integran 7 juzgados. O sea, ahí están los 7 juzgados que se formaron de familia, subespecializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que esto era lo que no había. O sea, por eso estamos diciendo subespecializados. Si haya con una especialidad, teniendo como base la capacitación, la preparación adecuada, que es justamente la que se viene dando desde su creación hasta ahora. Bien. Y desde su creación hasta el día de hoy, ¿cuánto ha avanzado el módulo? El módulo ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque el módulo solamente en el primer año los datos fueron contundentes, porque mire, antes de la ley de 2010 al 2015, en todo el país no había ni 10,000 denuncias. Resulta que cuando se crean los módulos judiciales integrados, solamente en el departamento de Lambayeque, o sea, en el módulo judicial integrado de Lambayeque, recibimos de octubre a diciembre más de 2,500 denuncias. El siguiente año hemos recibido 10,000. En el año prácticamente 20 hemos recibido 6,270. En el año 21, 4,864. En el 22, 4,300. Y ahora en el 23 llevamos más de 10,000. O sea, estamos a mitad de año. ¿Y qué está sucediendo? Estamos visibilizando, porque parte de todo esto es la prevención y es la difusión. O sea, estamos haciendo ver a toda la ciudadanía, a todo el país, que la violencia es un delito. Entonces, que se tiene que castigar al agresor y que se tiene que poner evidencia que existe la posibilidad de denunciar, ¿no? Hay que denunciar para terminar con este flagelo. O sea, en este momento
La primera parte, para terminar con la violencia, es prácticamente la sanción. Luego ya tenemos otros pasos que vendrán con la educación, que es ya a largo plazo, ¿no? Como lo marca la ley. Y hablando un poco de la difusión y, bueno, involucrando también la tecnología, cuéntenos, ¿la tecnología cómo está aportando actualmente al módulo? Sí, yo antes de responder esta pregunta quiero clarificar un punto, que los módulos, prácticamente la ley, tenemos dos partes, ¿no? ¿Cómo funciona? Es la fase tutelar y la fase de sanción. El módulo que tenemos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque es la parte tutelar. O sea, nosotros somos un modo tutelar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un modo tutelar? Dar medidas de protección. Entonces, es ahí, ¿no? No damos sentencias, damos autos de medidas de protección. Es muy diferente, porque nosotros somos un módulo que eso tiene que entender, ¿no? Tenemos que entender todos, en primer lugar, nosotros aquí en el ámbito de la Corte, que muchos desconocen porque somos nuevos, ¿no? Hemos sido creados en el 2018 y la ley de 2015. Entonces, claro, entender un poco la complejidad, cómo ha sido formado, es ese paso a paso, ¿no? Entonces, tiene dos fases. Nosotros solamente tenemos el modo tutelar con esta función de dar medidas de protección, ¿no? Y ahora, nosotros solo buscamos indicios, no es una fase de sanción. Somos sui generis, somos un módulo totalmente diferente. O sea, prácticamente lo que tienen que hacer los jueces se mide bajo metas, por supuesto, que son mensuales o anuales. Pero lo fundamental no es eso, a diferencia de los otros juzgados. Nosotros nos medimos por la urgencia, por la necesidad. Son módulos que tienen que responder muy rápidamente porque está de por medio la vida. Entonces, esa es la base, ¿no? La doble diligencia y el actuar con rapidez, con eficacia. Y por eso es que se castiga quien no cumpla esta base presupuestal, que es el dar las medidas de protección con mucha celeridad, ¿no? La debida diligencia y la celeridad. Tan es así que durante la pandemia no tuvimos a nuestra ley como base, sino este decreto legislativo 1470, que implicaba que los jueces tenían incluso que dejar de hacer algunos puntos básicos, y la policía, ¿no? Todos los operadores. La policía mandaba sencillamente la denuncia muy rápida, a veces en el informe, y nosotros no teníamos por qué hacer las audiencias ni algunos informes. Había que actuar rápidamente, porque lo que se terminó durante la pandemia es que la violencia había crecido. Entonces, los organismos internacionales presionaron para que saliera este decreto legislativo 1470. O sea, ¿en qué juzgados se cambian las disposiciones y se hace más célere incluso en estos juzgados? Porque nosotros estamos prácticamente con la vida, ¿no? Con la vida de las personas, claro. Y teniendo en cuenta que se tienen que reducir los feminicidios, ¿no? Eso quería explicar. Entonces, los otros juzgados, los 6 sí tienen ya módulo especializado de sanción. Nosotros vamos en esa vía. Entonces, con la etapa de la pandemia se generó la virtualidad, que ayudó a que todo sea virtual y que se maneje de manera muy rápida. Pero claro, tenía algo que prácticamente darle la solidez científica, y utilizamos las mesas de partes electrónicas, ¿no? Del sistema eje. Luego nuestro módulo ya también tiene eje, o sea, tiene el expediente judicial electrónico, que puede ser más internet, transparente, ¿verdad? Exactamente. Y entonces para eso se trabajó con la policía, se les hizo casillas, y trabajamos uno de los puntos básicos, que es la capacitación, ¿no? Luego se creó la línea WhatsApp, que es a través del WhatsApp tú también puedes denunciar. Luego hemos creado el sistema DEVI, que es una web a través de la cual estamos impulsando ahora y que se debería denunciar. Generamos la posibilidad de que haya también una persona que reciba denuncias en nuestro propio módulo, pero ahora queremos incentivar el sistema DEVI porque estamos en prácticamente la fase tecnológica, y es la que debemos usar. La interoperabilidad también fue otro tema básico, y no hemos dejado de usar desde la pandemia las capacitaciones, que es el principio base del SNER, ¿no? La capacitación y articulación. Bien. Si bien es cierto, usted dice de que ustedes dictan medidas de protección, ¿no? Y tiene que ser sumamente rápido. Pero, ¿cómo apoyan el resto de instituciones? ¿Cómo están involucradas? De acuerdo a su perspectiva. Claro. Entonces, justamente por eso se creó el SNEC. Todo ha sido una evolución también legal, ¿no? Primero se crea la Comisión de Justicia de Género, también en el 2018, para que el enfoque de género sea prácticamente, en el 2016, perdón, para que sea medular, ¿no? Porque el enfoque de género es necesario, porque necesitamos unos jueces que aquí sí hay que cambiar la perspectiva.
porque la base de la violencia es, como hemos visto que es prácticamente la diferencia entre hombre y mujer, esa simetría que existe y que nuestra sociedad, por supuesto, tiene altos índices de violencia. Entonces, los operadores tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar los estereotipos. Y para aplicar el enfoque de género, que es la base, se creó, esta comisión tiene como base el enfoque de género. Y también todos, ¿no? El enfoque de género no solamente tiene que ser básico en los juzgados de violencia, pero estamos comenzando con los módulos de violencia. Tiene que ser en todo el ámbito de la Corte. Por eso es que ahora nosotros también queremos salir fuera y queremos transversalizar. Que toda la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y si es posible todo el Perú, ayudar en la difusión para transversalizar que el enfoque de género es la base para terminar con esas diferencias. Y no solo podemos actuar desde el módulo, sino que tenemos que actuar a través de la Corte. Lenguaje inclusivo, finalización de los estereotipos, ¿no? La finalización de la violencia, la finalización del techo de cristal, van unidos a todo lo que hacemos. O sea, hay una función de los operadores que luego, primero se creó la comisión y luego se creó el SNEJ. El SNEJ es el sistema especializado del sistema de justicia. Ahí están todos los operadores y trabajan coordinadamente. Así como nosotros nos especializamos y se creó los módulos judiciales integrados, en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, la Fiscalía también creó su especialización en la Fiscalía, también la policía debe estar especializada, los defensores también deben estar especializados, el Ministerio de Justicia a través de todos tenemos que tener la especialización como regla fundamental. Es un punto fundamental, si no, no hacemos nada y tendríamos sentencias negativas y perjudiciales como la del Colchón Rojo o otras que hay muchas como ejemplo, ¿no? Entonces eso. Entonces, definitivamente todas las instituciones están muy involucradas en esta lucha, ¿no? Aparte de que... Están y deben, es obligación, es el mandato. Nosotros tenemos un mandato especial, porque el artículo 21 de la ley 30364, que es la ley base y la que aplicamos, dice que quien retarda la justicia puede ser castigado. Incluso se cambió el Código Penal y ahí se castiga a quien no está en esta línea y no cumple con las acciones de ser eficaz, rápido y tener en cuenta todos los enfoques y los principios que marca la ley. Claro, aparte existen los objetivos de desarrollo sostenible y me parece que en la número 5 de los objetivos está el de la lucha contra la igualdad, ¿no? Claro, y también lo dice Naciones Unidas, ¿no? A través del objetivo 5. Dice que si el objetivo 5, que es el de igualdad, no se realiza, no vamos a lograr nada, porque realmente el tema está así, la igualdad está unida al tema de la violencia. Se dice que cuando haya igualdad no va a haber violencia. El tema es que tenemos que trabajar conjuntamente, no solo desde el Poder Judicial y no solo desde los operadores de justicia, sino todas las instituciones. Por eso es que el enfoque de género desde el año pasado ya es obligatorio también en las demás instituciones públicas. Tenemos que cambiar esa concepción, ¿no? Es difícil porque es mejor aprender algo, pero sacar todo lo aprendido durante toda nuestra vida, nosotros estamos contaminados. Y entonces los jueces son los primeros en que antes de hacer sus autos y todos los que trabajamos en el módulo, tenemos que repensar, ¿no? Tenemos que repensar y terminar con estos estereotipos, con esos prejuicios y ponernos en la situación de la víctima, ¿no? Sí, justo aquí usted me alcanzó un pequeño folleto, ¿no? Donde especificaban que tenían el botón de pánico. ¿De qué se trata el botón de pánico? Es verdad, es muy importante. Mira, el botón del pánico fue un aplicativo que se generó desde Lima cuando se autorizó a través de una resolución el uso de este aplicativo. Entonces, el botón del pánico nosotros lo comenzamos a usar también desde el año 21, finales. Es un aplicativo que va a dar mayor protección a las víctimas. ¿Cómo funciona? Sí, esto se da como una medida de protección más, ¿no? En caso es de, una medida. claro, cuando en caso de que sea una violencia más grave, ¿no? Un riesgo severo, pues se puede dar este aplicativo botón del pánico. Consiste en instalar este software en el teléfono de la víctima. Y entonces funciona a través de un geolocalizador. Cuando la víctima va a ver que su agresor se acerca o hay una situación de peligro, ella puede presionar ese botón. Entonces, inmediatamente se supone que la policía, seguridad ciudadana, que son nuestros socios, porque esto fue un aplicativo que funcionó solamente con la buena voluntad de todos, ¿no? De la policía, de seguridad ciudadana, de los centros de emergencia mujer al difundir la posibilidad de poner como una de las medidas de protección y por supuesto de nuestros jueces y juezas que son los que ponen esta medida como base, ¿no? En los casos de riesgo severo. ¿Y en Lambayeque cómo funcionó?
funcionó espectacularmente. Tan es así que el año pasado fuimos los primeros en todo el país, ¿no? Y en este momento también tenemos ya puestos más de 468 aplicativos del botón del pánico, ¿no? ¿Se puede decir que en Lambayeque fue efectivo? Fue muy efectivo, porque la efectividad de todo depende del uso, ¿no? Claro, en otros se pusieron antes, en el módulo judicial de Arequipa, en el módulo de Junín. Sin embargo, parece que en algunos dejaron de incentivar, ¿no? Que es el aplicativo. En cambio, nosotros lo incentivamos. Y ahí tuvo su función primordial los jueces y juezas, ¿no? Que ellos pusieron dentro de sus medidas de protección que ese aplicativo tenía que instalarse en caso de estos riesgos severos o en caso de que ellos lo determinen que hay riesgo, ¿no? Entonces, las víctimas vienen con su auto de medidas de protección y entonces les aprovechamos de leer eso y hay una persona encargada de leerle que dentro de las medidas está el botón del pánico y en ese momento se lo instalan y le enseñan y le dicen que por favor solo se presione en casos de riesgo real, ¿no? Que tienen que tener cuidado de sus niños porque inmediatamente se presiona, suena, ¿no? Sí, claro. En la dependencia policial o en seguridad ciudadana. Sí, también tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Las víctimas en eso. Doctora, mirando hacia el futuro, ¿cuáles serían los trabajos que faltan aún por realizar? Muchísimo. Estamos comenzando, ¿no? Hemos ido avanzando, pero estamos pasando peldaños. Se han creado instituciones base, por ejemplo, la del PPOR, que es la última, la que se creó en el 2019. El PPOR es el Programa por Resultados de Reducción de la Violencia, ¿no? 1002, que es el programa que ya es el financiamiento económico que da los módulos para hacer su actividad mejor, más efectiva, porque definitivamente que necesitamos de economía. Eso nos permite, por ejemplo, que las capacitaciones se visibilicen a través de un libro. Ahora tenemos un plan de trabajo que es muy agresivo, porque implica las ferias, por ejemplo, que se hacen en sitios más lejanos para difundir, porque aquí hay que difundir, explicar, ¿no? Que la violencia ya no es algo natural, algo que se puede hacer ante algo, que las mujeres tenemos derecho a la igualdad y que definitivamente en los casos que haya violencia hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, todo eso implica un presupuesto, salir, ya el módulo no se puede quedar ahí. Entonces, estamos viendo más bien que la justicia itinerante es un punto importante y otros lo han aplicado, ¿no? Claro. Salir del módulo, informar a la comunidad, ¿no? Entonces hacer campañas especiales, difundir todo lo de la violencia. Tenemos lugares tan alejados, mientras más alejados, más difícil de llegar al tema de la violencia. Y nosotros aquí tenemos la posibilidad de tener un módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres, ¿no? Que se está capacitando y que se nota la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en este momento el PPOR está dando capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones que hay que tener en cuenta, los principios, las bases, el enfoque de género, cómo actuar, las sentencias emblemáticas. Claro. Es bastante, ¿no? Es un tema bastante extenso. Nosotros, por ejemplo, estamos planificando en este momento un diplomado que va a ser oficial, que se está trabajando con la unidad justo académica. Y también tenemos otra capacitación muy buena que nos dará la Universidad de Lima ya para el módulo. Siempre hemos participado, hemos capacitado a la policía, ¿no? Hemos trabajado conjuntamente con la fiscalía, también darle la información, porque creo que la información es la única que va a permitir que tengamos estándares más grandes de poder vislumbrar lo que es la violencia y las consecuencias, ¿no? Que generen, entender a la víctima, porque a veces se retracta, porque a veces no denuncia. Eso es complejo, pero eso lo tienen que entender todos, ¿no? No solamente los psicólogos que tenemos en nuestro módulo, ni los trabajadores sociales, sino los jueces y juezas, el personal, todos tienen que estar capacitados. Desde el que está en la puerta, tiene que saber cómo es una atención especial a una víctima de violencia. Bueno, y antes de terminar, doctora, a mí me gustaría mencionar la línea de WhatsApp, que es muy importante, ¿no? Hablando de denuncia, que es el 922408-264. Y bueno, muchas gracias, doctora. Definitivamente el tema es bastante amplio y el tiempo nos queda muy corto para tocar todos los puntos, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente el tema es amplísimo, se necesita varias fases, pero yo sí les pido a todos y a todas, vamos a utilizar este canal de Yaicuna para decirles que por favor nos sigan en nuestras capacitaciones para aprender juntos todo el gran problema que tenemos enfrente y cómo hacer para que este disminuya, ¿no?
La base es, estamos también enfocados en transversalizar el enfoque de género en toda nuestra corte, luego presentarlo como ejemplo de buenas prácticas y también el lenguaje inclusivo, o sea, que a partir de ahora todos y todas. Sí. Muchísimas gracias a todos y todas. Es bastante amplio. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes por seguirnos un día más en Yaikuna Judicial. Además, les quiero mencionar que pueden seguirnos en nuestra plataforma, donde van a encontrar muchos videos con el tema que usted esté interesado, además con especialistas en la materia. Nos vemos hasta la próxima.